Capítulo 8. Acostar a su hermana en la cama en la casa de su amo compartido fue una de las cosas más extrañas y más normales que Rin había hecho en mucho tiempo. Había algo reconfortante en el simple acto de cuidarla y la satisfacción de saber que su hermana estaba a salvo. Por ahora. Al mismo tiempo, no podía negar lo que acababa de suceder. Sakura, con quien ni siquiera se suponía que debía hablar, se había unido a ella como sirvienta de Shirou. Por cómo se veían las cosas, durante la duración de la guerra vivirían y pelearían juntas. Y eso ya sería bastante malo por sí solo, pero ella todavía recordaba claramente las locuras que había estado haciendo durante los últimos días. Los azotes, el delantal desnudo, todo. ¿Sakura sería tratada de la misma manera? ¿Ella quería que lo fuera? Rin sacudió la cabeza, alejando ese pensamiento antes de que pudiera formarse por completo. Su hermana parecía al menos tranquila. No había señales de estrés o sueños inquietos en la expresión de Sakura, se veía más tranquila de lo que la había visto en años. Las mantas estaban apretadas sobre ella, principalmente porque estaba desnuda debajo de ellas. La ropa mojada y sucia que había estado usando cuando desapareció su traje de combate había sido descartada y tirada por Rin. Proyectaría más ropa por la mañana. ¿Cómo está?, le preguntó Shirou. Ella lo había hecho esperar afuera mientras llevaba a Sakura a la cama, pero ahora que estaba dentro no había forma de contenerlo. Estaba cerca, flotando sobre la cama como una madre quisquillosa. Ella suponía que era su derecho estar preocupado por la salud de su sirviente, pero solo estaba interponiéndose en el camino actuando como lo estaba haciendo. Rin suspiró. No parece haber daño permanente. Predigo que se despertará bien más tarde en la mañana. Su amo no se relajó como ella esperaba. Solo asintió una vez. Si le digo a Fujine que me quedaré en casa para cuidarla, no tendrá ningún problema en extender mi descanso. Deberías descansar un poco, maestro, dijo Rin. Se veía demacrado. Como alguien que era esencialmente un principiante nuevo, no tenía por qué usar tanta energía mágica en un día como lo había hecho ayer. Pero había insistido, en ser el mismo quien llevara a Sakura a casa. Lo haré pronto, dijo, sin hacer ningún esfuerzo por moverse ni un centímetro. Seguía mirando a Sakura. Rin hizo todo lo posible por mirarlo con enojo hasta que levantó la vista. Maestro, dijo con su tono amenazador bien definido. A menos que quieras que te haga algo que me gane otro castigo, te sugiero que te vayas a la cama. Él la miró fijamente durante un minuto, con los ojos extrañamente vacíos. Por un segundo, ella temió que la inclinara y le diera otra paliza allí mismo, pero en lugar de eso, él simplemente frunció el ceño. Está bien. Está bien. Gracias, maestro, dijo Rin, ayudándolo a ponerse de pie. Ella no habría podido dormir si hubiera estado preocupada por los dos. Juntos salieron de la habitación de invitados, cerrando cuidadosamente la puerta detrás de ellos mientras compartían una larga mirada al cuerpo inconsciente de Sakura Matou. ¿Qué día tan caótico había sido? Rin todavía lo estaba procesando, en cierto modo. La montaña rusa emocional de descubrir lo que Shinji le había estado haciendo a Sakura, salvarle la vida a Shirou por los pelos, luchar contra su propia hermana y luego rescatarla a costa de la vida de su hermano. Y pensar que esa mañana su mayor preocupación en la vida había sido una pelea con su maestro que ahora parecía increíblemente insignificante. Rin, dijo Shirou. La estaba mirando, aunque ella no estaba segura de cuánto tiempo había estado mirándola. ¿Sí, maestro?, preguntó ella. Lo hiciste bien hoy, Rin. Realmente bien, dijo. Rin trató de ocultar su rubor en vano, porque tan pronto como terminó de hablar, presionó una mano contra su hombro y la empujó contra la pared del pasillo. Ella deseó que no fuera cierto, pero su elogio la hizo sentir como si tuviera mariposas en el estómago. Y como dije, necesito comenzar a tomar mi responsabilidad como tu maestro más en serio. No es mi trabajo solo castigarte, sino también recompensarte. Yo no necesito. Su negativa murió a medio formar en sus labios. Shirou estaba presionando su peso contra ella ahora, y su cálido cuerpo le estaba haciendo cosas que ella moriría antes de admitir. Rin, súbete la falda. Le molestaba muchísimo que su primer instinto fuera obedecer. No llegó a hacerlo hasta el final antes de detenerse, pero antes de darse cuenta, sus manos estaban agarrando su falda y tratando de exponerse. Afortunadamente, la cordura regresó en el último segundo posible. ¿Tú, qué diablos estás tratando de hacer?, preguntó Rin, mirándolo fijamente. Shirou no parecía molesto en absoluto por su desafío. Solo confundido. Dije que te daría una recompensa, ¿no? El rubor recorrió el cuerpo de Rin.
Era muy difícil tratar con su amo. En un momento él podía ser decidido y educado, casi demasiado responsable y cariñoso, y al siguiente podía estar haciendo algo como exigirle que se pusiera un delantal desnudo, y parecía no solo no entender, sino no ser capaz de entender que no era apropiado o normal hacerlo. Rin apartó la mirada de él, consciente de que su corazón latía más rápido cuanto más lo miraba. Lo peor fue que no podía decir sinceramente que no lo había disfrutado. En ese momento, Rin tomó una decisión. Estaba cansada. Había tenido que luchar contra su hermana y apenas había logrado salvarle la vida después de sacarla de una situación drástica. Estaba cansada y estresada, y le dolía todo el cuerpo. Realmente necesitaba una recompensa. Entonces, diciéndose a sí misma que solo estaba haciendo esto porque tenía que hacerlo, Rin se levantó la falda hasta el final. Todavía se negaba a mirarlo, pero se juró a sí misma que si algo más que una mirada de puro asombro y admiración hubiera cruzado su rostro al ver sus sencillas bragas rojas, lo mataría. Shirou, no, maestro, no dijo nada más. La presionó más fuerte, obligándola a apoyarse completamente contra la pared, mientras su mano se hundía hacia abajo en sus regiones inferiores. Mientras lo hacía, su espalda se inclinó hacia abajo para poder presionar un beso contra su cuello. Rin se estremeció, sintiendo como si su cuerpo estuviera experimentando una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Pero ni siquiera eso era nada comparado con lo que sintió cuando su mano se deslizó casualmente bajo sus bragas. Estaba mojada, no tanto como después de recibir los azotes, pero lo suficientemente mojada como para que él no tuviera problemas para introducir un dedo dentro de ella. Rin gimió, encontrando la extraña sensación de ser invadida de esa manera inmensamente placentera. El dedo del maestro frotó sus paredes internas, suavemente, como si temiera lastimarla. Se alegró de que él no supiera que ella esperaba que esto doliera un poco más. El agarre de Shirou en su cuello cambió, y ella gimió una queja suave hasta que él levantó su barbilla y le robó su primer beso. Rin farfulló, sorprendida de que él cruzara esa línea tan fácilmente, pero sin querer quejarse. Sus labios eran suaves, a pesar de lo duro que era su cuerpo, y sus labios se movían con pasión mezclada con esa maldita naturaleza directa suya. Besarlo, y ella le estaba devolviendo el beso para su propia sorpresa, fue como el impacto de una caída rápida durante una montaña rusa. Fue feroz y divertido, aunque sabía que ahora no tenía poder para detener nada. Otro dedo se abrió paso dentro de ella. Rin dobló las caderas, tratando de instar a su maestro a ir más rápido. El calor entre sus piernas había ido creciendo a cada segundo, y estaba lista para algo más que dos dedos que hacían poco más que provocarla. El maestro interrumpió el beso, dejándola aún más frustrada. Rin. Has sido una chica muy buena. Estoy muy orgulloso de ti. Y entonces, de repente, intensificó todo lo que le estaba haciendo a ella hasta nuevas alturas. Sus dedos se movían más rápido que nunca y comenzó a prestarle la debida atención a su clítoris. No era más que una simple estimulación, su entrenamiento de magus la había hecho lidiar con emociones mucho más intensas que esta antes, pero aún así. Rin se sintió como si estuviera en el cielo. Buena chica, Rin. Eres una chica muy buena, dijo el maestro. Su rubor se hizo aún más profundo mientras una oleada de orgullo la recorría. Él sonaba tan orgulloso de ella. No podía recordar la última vez que alguien la había hecho sentir así. Dilo más, maestro, dijo Rin. Buena chica, Rin. Eres la buena chica del maestro, ¿no? Ella asintió con la cabeza rápidamente, rogándole en silencio que siguiera adelante. Sus dedos dentro de ella eran como un pistón, y la estimulación de su clítoris la estaba volviendo loca de placer. Pero eran sus palabras las que la estaban volviendo loca. Algo se estaba acumulando dentro de ella. Lo estás haciendo muy bien, Rin. El maestro está orgulloso de ti. Tan pronto como lo dijo, un orgasmo la atravesó, sorprendiéndola con su intensidad. Si no fuera por las manos firmes de su amo que la sostenían, estaba segura de que se habría hundido de rodillas o algo peor mientras las olas de placer la recorrían y gemía para que todo el mundo la escuchara. El amo era tan gentil con ella como podía serlo, alisando sus bordes espinosos y susurrándole palabras dulces al oído. Y tan pronto como pudo físicamente, Rin lo empujó y se fue furiosa a su habitación, dejando atrás su expresión muy confusa. El orgullo, la vergüenza y la pura satisfacción luchaban en su interior. No sabía qué reacción emocional ganaría y, francamente, no le importaba. Rin planeaba ir al baño y luego acostarse. Se quedó dormida tan pronto como su cabeza tocó la almohada.
Sakura solo había dormido una noche, pero se despertó a la mañana siguiente sintiéndose como si hubiera escapado de una pesadilla de una semana. Había sido un sueño extraño y aterrador. Lo llamó extraño porque normalmente soñaba con gusanos, cuando soñaba. Pero este sueño había sido sobre su amado senpai, alguien a quien normalmente intentaba mantener lo más alejado posible de su vida familiar. Había estado en un peligro terrible. No podía precisar cuál había sido la amenaza, los sueños siempre eran un poco vagos así, pero había estado tan segura de que había estado a punto de morir. Su ira y rabia se habían sentido tan reales. Sakura parpadeó varias veces, sintiéndose desorientada. No fue hasta ese momento que se dio cuenta por primera vez de que no estaba en su propia cama. Esto parecía, la finca de Emilia. Sí, estaba segura de que había limpiado el polvo de esta habitación una o dos veces en el pasado. ¿Pero por qué estaría allí? Con la cabeza todavía hecha un lío, Sakura se frotó los ojos e intentó reconstruir cómo había llegado hasta allí. Lo último que recordaba, antes del sueño, era haber hablado con su abuelo. Había mencionado algo sobre otra lección de condicionamiento y luego el sueño. Y ahora estaba allí. Sakura se incorporó de golpe, tiró la manta y trató de averiguar qué estaba pasando. Con una creciente sensación de pánico, examinó su propia condición. Estaba desnuda, lo que nunca era una buena señal. Su cuerpo se sentía bien. No, mejor que bien. Ni siquiera podía sentir los gusanos retorciéndose en su interior. ¿Qué posible combinación de acontecimientos podría haber llevado a que comenzara a recibir una lección con su abuelo y se despertara sin ropa en ese hogar tan familiar? Cada respuesta que se le ocurría solo la horrorizaba más. Antes de que pudiera empezar a gritar y chillar, escuchó pasos que se acercaban rápidamente. Sin detenerse a tocar, la figura abrió la puerta de su habitación temporal y Sakura fue recibida por el rostro aliviado de su preciado senpai. Cualquier observador externo se habría sorprendido por la rapidez con la que su corazón se calmó en cuanto lo vio. Tal vez fuera por las pesadillas, pero sentía que había pasado una eternidad desde la última vez que lo vio, aunque habían hablado apenas ayer. Su corazón siempre se sentía en paz cuando estaba allí, pero hoy su efecto sobre ella era incluso más significativo de lo normal. Sakura. Gritó. Parecía muy preocupado por ella, algo muy serio debió haber sucedido. Y luego volvió a mirarlo y ella lo vio congelarse. Se puso rojo y giró la cabeza. Sakura. Gritó sin palabras. Solo entonces Sakura recordó que no llevaba ninguna ropa puesta. Sin querer, le había echado un vistazo a todo. Senpai. Gritó, arañando frenéticamente sus mantas hasta que se las subió hasta el pecho. A pesar de lo avergonzada que estaba, no pudo evitar mirarlo. Sus ojos amables y aturdidos. ¿Le había gustado lo que había visto? No quería que se ensuciara con ella, sabiendo lo que era, pero también odiaba aún más la idea de que pudiera disgustarlo. Lo siento, Sakura. Gritó Shirou. Se dio la vuelta. Rin, tráele algo de ropa. A pesar de todo lo que estaba pasando, ese nombre la dejó helada. No podría haber querido decir. Unos minutos después, una estoica Rin Tosaka entró en la habitación en lugar de Shirou, llevando algunas prendas de vestir. Sintiendo que su propia espalda se ponía rígida, tomó la ropa en silencio. ¿Por qué estaba allí? Intentar leer el rostro de su hermana era imposible, así que Sakura simplemente se vistió. No sabía de quién era la ropa, obviamente era demasiado grande para Rin, pero le quedaba lo suficientemente bien. Un poco apretada en el pecho, pero soportable. Sakura volvió a sentarse en la cama cuando terminó, preocupada de nuevo. Finalmente, se armó de valor para hacer la pregunta que la perseguía. Tosaka-senpai, ¿qué estás haciendo aquí? Rin suspiró, frotándose la frente. Era un gesto muy poco habitual en la idol escolar perfecta que Sakura solo veía desde lejos. Esto va a llevar un tiempo explicarlo. Maestro, entre aquí. Maestro. Los ojos de Sakura se abrieron cuando Shirou entró en respuesta a esa invocación. ¿Exactamente qué tipo de relación tenían su hermana y su senpai? Shirou todavía parecía un poco nervioso, pero estaba mayormente feliz de nuevo. Feliz y aliviado. Sakura, estaba tan preocupado. Gritó, corriendo a su lado. ¿Senpai? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí Tosaka-senpai? Preguntó Sakura, mirándolos a ambos en busca de respuestas. Ambos parecían igualmente inseguros de cómo responder. Sakura, ¿cuánto recuerdas del bosque? Preguntó finalmente Shirou. ¿Qué bosque? Su respuesta hizo que ambos fruncieran el ceño. Shirou se inclinó hacia adelante. Sakura, ¿qué ha estado pasando desde que te sacaron de la escuela? Sakura frunció el ceño. ¿Me sacaron de la escuela?
¿Qué demonios?, gritó Rin, haciendo que Sakura se estremeciera hacia atrás ante la hostilidad inesperada. ¿En serio me estás diciendo que no puedes recordar haberte convertido en un sirviente? ¿Soy un sirviente?, preguntó Sakura. Sintió que se le cerraba la garganta. Su cuerpo se tensó, esperando el dolor de los gusanos que había dentro de ella y que nunca llegó. ¿Por qué se sentía tan bien, aunque debería haber estado débil? Sus ojos se posaron en su senpai. ¿Correría peligro si escuchaba ese término? No, espera. Rin lo había llamado maestro. Espera un momento, dijo Sakura. Antes de eso, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es exactamente tu relación con senpai? Rin suspiró de nuevo. Está bien, hay algunas cosas que necesito explicarte. Sakura tomó un largo sorbo de su té, mirando a su senpai con el rabillo del ojo mientras trabajaba preparando el almuerzo. No, ya no era su senpai. Era su maestro. Eso todavía sonaba demasiado bueno para ser verdad, para ser honestos. Sakura no había recibido cartas así en la vida. Lo disfrutaría mientras pudiera, pero en el fondo sabía que algo rompería esa delicada ilusión muy pronto. Al otro lado de la mesa, frente a ella, estaba su hermana, Rin Tosaka, la señorita perfecta. En ese momento, ella y Sakura eran sirvientas del mismo amo. Sakura no sabía si eso era mejor que su distanciamiento anterior o no. Todo lo que había deseado durante mucho tiempo era reunirse con su hermana, pero nunca había rezado por algo como esto. Su mirada se volvió hacia Shirou. Maestro. Ya se había equivocado al llamarlo así algunas veces, aunque él le había dicho que estaba bien mientras se recuperaba. Sin embargo, una vez que estuviera mejor, le había advertido que sería más estricto con ella. Sakura no creía que mereciera ese tipo de amabilidad. Tanto su indulgencia como su severidad eran demasiado buenas para ella. Pero al mismo tiempo, Rin había sido su sirviente por un tiempo. Su hermana, que siempre obtenía todo mientras que Sakura siempre no tenía nada. ¿Qué tipo de cosas habían hecho juntas? ¿No era natural que Shirou la deseara lo suficiente como para ordenarle que hiciera ese tipo de cosas? Sakura se encontró apretando el puño. Puede que esta haya sido una felicidad breve y pasajera, pero no podía permitirse perderla. No de esta manera. Por ahora, solo necesitaba estar a solas con el maestro. Capítulo 9. Maestro, debería dejarme encargarme de eso. Protestó Sakura. No, Sakura, necesitas descansar. Respondió Shirou. ¿Qué clase de sirviente permite que su amo haga tareas por él? Un sirviente debe obedecer las órdenes de su amo, así que necesitas descansar. Sakura se sobresaltó cuando escuchó un largo suspiro del otro ocupante de la habitación. Ella y Shirou dirigieron su atención hacia Rin, quien había estado sentada a la mesa observando su pequeño debate en la cocina con una expresión muy insatisfecha. ¿Qué pasa con esta discusión empalagosamente dulce? No recuerdo haber sido tratada nunca con tanta delicadeza. Shirou se sonrojó y apartó la mirada de Sakura. Ah, no me malinterpretes. Si estuvieras herida, haría todo lo posible por cuidarte también. Sakura sintió una pequeña punzada de dolor en su corazón. Sabía que no era lo que él había conocido, pero se sentía un poco como si él acabara de decir que ella no era especial para él. Él actuaría de la misma manera con cualquier servant. No era como si quisiera que él tratara mal a sus otros servant, pero quería que él fuera al menos un poco más duro con ella de lo que era con todos los demás. Tosaka-senpai, ¿qué tipo de cosas estabas haciendo con senpai, con el maestro antes de que yo estuviera aquí? No se dio cuenta de que estaba fulminándola con la mirada hasta que Rin se estremeció. La cara de Rin estaba tan roja como su camisa. Es decir, ya me he disculpado por haber sido demasiado duro al no otorgarle premios desde el principio, dijo Shirou. Parecía bastante arrepentido. Por ejemplo, la hice pasar un día entero con un delantal desnudo y luego la hice entrar al baño para lavarme la espalda. No creo que su respuesta explosiva fuera necesaria, pero ciertamente necesitaba que me regañaran. Un destello de celos atravesó a Sakura. Su hermana y el hombre al que amaba estaban solos en una casa mientras ella solo llevaba un delantal desnudo. Sakura no pudo evitar enfurecerse. No era como si pensara que su amo tuviera que contener sus deseos por su bien, y sabía que era su derecho hacer lo que quisiera con sus sirvientes. Esta no era una especie de relación monógama, por lo que no tenía problemas con que él tuviera múltiples sirvientes con los que saciar su lujuria. No, su único problema era que su hermana estaba recibiendo ese tipo de trato y ella no. Si él iba a hacer ese tipo de cosas, debería estar haciéndolas con ella también. Especialmente cuando era esa persona, contra quien no podía perder. Sintió que su mirada se endurecía.
Tosaka-senpai, eso no está bien. Es nuestro deber aceptar lo que el maestro desee. ¿Qué diablos estás diciendo, Sakura? Exigió saber Rin, con la boca abierta por la sorpresa. Shirou se frotó la nuca. Oye, eso no es cierto, Sakura. Es importante ser firme, pero también quiero ser amable. Si ustedes dos nunca se sienten lo suficientemente cómodos como para presentarme quejas, eso sería problemático a su manera. Sakura frunció el ceño, pero asintió. No podía discutir eso. Un senpai que no era amable no sería su senpai en absoluto. Además, le di una paliza como castigo, así que el asunto está resuelto. Sakura y Rin jadearon al mismo tiempo. Rin parecía absolutamente mortificada por la vergüenza, mientras que Sakura solo sintió otra punzada de celos. Entonces el delantal desnudo no fue lo único que hiciste. Espera, Sakura. Basta. Gritó Rin, intentando esconder su rostro entre sus manos. Shirou se puso una mano en la barbilla para pensar, aparentemente ajeno a sus fuertes reacciones. Y he estado tratando de hacerlo mejor en cuanto a darle recompensas también, así que la toqué hasta el final anoche. Creo que eso es todo. No necesitabas decirle eso, idiota. Gritó Rin a todo pulmón. La tocó hasta el final. Sakura sintió en ese momento como si un abismo de montaña se hubiera abierto entre ella y su hermana. Estaba tan atrasada que solo acciones drásticas la dejarían alcanzarla. Se puso una mano sobre el corazón y puso toda su emoción en lo que dijo a continuación. Maestro, para que lo sepas, estoy feliz de aceptar cualquier cosa que quieras arrojarme. Ya sea un castigo o una recompensa, aceptaré cualquier cosa que el maestro quiera sin quejarme. Shirou parpadeó y por un segundo pensó que había ganado. En ese caso, déjame lavar los platos, ¿de acuerdo? Ah, cierto. Sakura se marchitó. Rin suspiró de nuevo. ¿Cómo terminamos aquí de nuevo? Escuche, maestro, déjeme hacerlo, ¿de acuerdo? Yo también soy un sirviente, así que todos deberían estar contentos con esto. Shirou no parecía nada contento con ese compromiso, pero no parecía saber cómo argumentar para salir de él. Está bien, cuento contigo, Rin. Rin se echó el pelo hacia atrás y rápidamente lo recogió detrás de la cabeza en una simple coleta. Bien. Solo dame un poco de espacio. Los ojos de Sakura brillaron. Esta era su oportunidad. No esperaba que se le presentara una oportunidad tan pronto. Entonces, senpai, quiero decir maestro, ¿puedes venir conmigo? Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Él le sonrió y eso hizo que su corazón se derritiera. Sí, por supuesto, Sakura. Como tu maestro, siempre estoy disponible para ti, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, Sakura? Preguntó Shirou. Sakura respiró profundamente, intentando calmar su propia respiración. Ya había tomado una decisión, pero este tramo final iba a ser la parte más difícil. La ansiedad ya la estaba afectando. ¿Y si él no la quería? ¿Y si él sabía todo, que ella ya estaba mancillada? ¿Y si la única mujer a la que podría querer era Rin, por lo que no tenía lugar para ella? Abrió la boca para intentar hablar, pero no salió nada. Había llevado a su senpai, su maestro, a una de las muchas habitaciones de invitados. La que había utilizado para dormir la noche anterior, aunque no recordaba nada de eso. Era tranquila y, lo que era más importante, estaba lo suficientemente lejos como para que no corriesen el riesgo de que Rin los sorprendiera. Si Sakura alguna vez se armaba de valor para empezar, por supuesto. Shirou la observó, buscando algo que decir, y pareció llegar a conclusiones equivocadas. Oye, Sakura. Está bien. Sé que esto debe ser realmente aterrador. Despertarse después de una semana sin recuerdos, de repente convertida en un servant. Al menos Rin eligió esto. ¡No! Gritó Sakura. Sentía que se le iba a salir el estómago. Él creía que ella no quería esto. Senpai, yo habría elegido esto si hubiera podido. Ser tuya es como un sueño hecho realidad. Sus hombros temblaron, aunque contuvo las ganas de llorar. Shirou dio un paso adelante y la envolvió en sus brazos, atrayéndola hacia su pecho. Sakura respiró profundamente por la nariz, inhalando su reconfortante aroma mientras su duro cuerpo se presionaba contra el de ella. Me alegro de tenerte, Sakura. Sé que esto va a sonar loco, pero siempre pensé que sería agradable ser tu amo. Sakura sollozó y enterró su rostro aún más profundamente en su camisa. Una sonrisa se extendió por su rostro. Yo también. Siempre pensé que, si tú fueras mi maestro, me sentiría muy segura. Sus brazos la apretaron con más fuerza. Ella sintió que su mente trabajaba y supo que le iba a preguntar sobre su situación familiar.
¿Cómo la habían convertido en sirvienta y por qué? Sakura no quería nada menos que hablar de eso. No quería que él supiera cómo había sido su vida. No quería que supiera que ella era una persona sucia. Y no quería pensar en la muerte de su hermano y en su papel en ella. Por ahora, déjala disfrutar de este sueño. Maestro, ha sido demasiado amable conmigo. Quiero que se sienta bien. Como su sirviente, mi cuerpo ya es suyo, dijo Sakura. Sus mejillas se enrojecieron al decir esas palabras y, en cierto modo, se alegró de poder sentirse avergonzada por algo así. A pesar de todo lo que había sucedido, él se puso rígido. En más de un sentido. Sakura sintió que él se excitaba contra ella, y sintió orgullo y satisfacción al saber que su cuerpo podía seducirlo de esa manera. Sakura, ¿estás segura? ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza. No, maestro. Ya te dije que estoy bien. Dudó un momento y Sakura sonrió. Sabía que había ganado. Maestro, no es muy amable hacerme rogar. Tragó saliva. Está bien. Está bien. Esas simples palabras hicieron que su corazón se encogiera. Él la deseaba. La deseaba. Eso era todo lo que ella había deseado durante tanto tiempo. Sakura lo empujó, guiándolo para que se sentara en la cama en la que había dormido recientemente. Su expresión estaba tan concentrada, como si no pudiera apartar los ojos de ella. Saber eso hizo que su corazón se acelerara. Mientras él la observaba, Sakura se sacó la camiseta proyectada por la cabeza y la dejó caer al suelo a su lado. El sujetador que llevaba debajo era uno blanco sencillo, que Rin había proyectado. A pesar de los mejores esfuerzos de su hermana, todavía le quedaba un poco pequeño y era bastante incómodo. Cuando Sakura desabrochó el broche de la parte de atrás y lo dejó caer, suspiró aliviada por más de una razón. Sakura, dijo Shirou, sin apartar la mirada de su pecho. Sakura sonrió. Estaba contenta, en ese aspecto nunca perdería ante su hermana. Eres hermosa. Maestro, eres demasiado amable, dijo Sakura. Dio un paso hacia él y casi lo besó. Pero no, eso sería demasiado atrevido. Después de todo, se trataba de su placer. Sakura se arrodilló y se sentó frente a él. Era evidente, incluso desde la distancia, que su erección había estado esforzándose por salir de sus pantalones desde que la había abrazado. Aún así, Sakura no pudo evitar sentir una cálida explosión de orgullo cuando usó sus dedos para desabrocharle los pantalones y su largo miembro quedó libre. Era más grande que su hermano, y también más grueso. Y era así por ella. Sakura se lamió los labios. Maestro, ¿preferiría mi boca o mis pechos? Tartamudeó. Tenía la cara completamente roja y no parecía saber qué hacer con las manos. Sakura pensó que era lo más adorable que había visto en su vida. En realidad, él ya había conquistado su corazón hacía mucho tiempo. Respiró profundamente. Tus pechos. Sakura le sonrió. Gracias, maestro. Un momento, ¿de acuerdo? Sakura sacó de su bolsillo la pequeña botella de aceite de masaje que había traído en secreto del baño. En respuesta a su mirada curiosa, se lo esparció por los pechos y comenzó a frotarlo lentamente. El líquido era fresco al tacto y muy lubricante. Más que suficiente para sus propósitos. Sakura tragó saliva para ocultar su creciente excitación, tomó un pecho en cada mano y envolvió la hombría de su senpai con su propio cuerpo. Físicamente, la sensación de su pene entre sus pechos era un poco divertida, pero nada especial. Pero emocionalmente, era una de las cosas más satisfactorias que había hecho en su vida. Su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Sakura. Siseó Shirou, claramente disfrutando la sensación. Sakura sintió que su corazón no dejaba de latir a 1000 por hora. Estaba tan orgullosa, tan feliz de que él estuviera complacido con ella. Servirlo así era mucho mejor de lo que merecía. Con el corazón lleno, comenzó a mover sus pechos hacia arriba y hacia abajo sobre su longitud. Esto no era algo que ella hubiera hecho antes, así que le tomó un poco de experimentación emocionante encontrar lo que más le gustaba. Alternar sus pechos de un lado a otro para proporcionar estimulación constante fue divertido, pero a él parecía gustarle más cuando ella se movía hacia abajo y hacia arriba. El aceite proporcionaba suficiente lubricación para mantenerlo en movimiento sin causar ninguna fricción, al mismo tiempo que le permitía disfrutar de la sensación de frotamiento de estar atrapado en sus pechos. Sakura. Es tan bueno. Gritó. Sakura le sonrió, verdaderamente más feliz en ese momento de lo que había estado en años. Su maestro estaba complacido con ella, y eso significaba que todo estaba bien en el mundo. Podía sentirlo luchando por liberarse, casi vibrando contra ella. Estaba tan musculoso que se daba cuenta.
Qué traviesa fue su hermana al permitir que su amo llegara a ese estado sin hacer nada para ayudarlo. Maestro, está bien, dijo Sakura. Continuó con sus esfuerzos, moviendo el pecho hacia arriba y hacia abajo a lo largo de su longitud y él gimió ante sus esfuerzos. Está bien, maestro. Déjalo salir todo. Sakura. Ahí viene. Sin previo aviso, sintió que empezaba a latir suavemente contra su piel. Sakura sonrió y lo acarició suavemente mientras su flujo se extendía por todo su pecho desnudo. El orgullo la invadió de nuevo e inhaló el aroma con otra sonrisa. El semen de su senpai se sentía tan cálido que quería que estuviera dentro de ella para siempre. Un poco le había salpicado la barbilla. Mientras él observaba con los ojos muy abiertos, Sakura se limpió el exceso con un dedo y luego lo lamió. Su sabor era fuerte, pero ciertamente no desagradable. Con suerte, algún día pronto la dejaría beber hasta saciarse, pero por ahora le había regalado algo para que se pusiera. Gracias, maestro, dijo Sakura, sonriéndole. Sakura, debería agradecerte. No, en absoluto. Esto es lo que se espera de un sirviente, dijo Sakura. Se puso de pie. Iré a limpiarme. Sakura salió rápidamente de la habitación y cerró la puerta. No estaba avergonzada. En todo caso, estaba más orgullosa de sí misma de lo que había estado desde que era niña. Había hecho algo bueno y apropiado. Había usado su cuerpo para el propósito previsto y eso la hacía sentir cálida y feliz por dentro. Y estaba emocionada. El fuerte aroma de su amo se aferraba a ella y el calor de su semilla todavía se extendía por todo su pecho. Antes de limpiarlo, tenía la intención de masturbarse hasta el final. Antes de irse, Sakura giró la cabeza hacia atrás y habló en un pasillo vacío. ¿A ti también te gustó eso, hermana? Se oyó un chillido ahogado de sorpresa, y luego oyó pasos que se alejaban en un pobre intento de sigilo. La mirada oculta de su hermana había sido demasiado obvia durante su sesión con su amo. Y no hacía falta tener los sentidos mejorados de un sirviente para oír y oler el sonido de su propia hermana masturbándose mientras observaba como un mirón a través de una rendija en una puerta. Fue vengativo de su parte, pero la hizo sentir muy satisfecha de hacer que su hermana mirara, ya que, por una vez, ella era la que obtenía lo que ambas querían. Todavía sonriendo, Sakura se dirigió al baño. Tal vez aguantaría un poco más antes de vestirse. Usar su senpai era mucho más cómodo que usar ese sujeto.